De acá en más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bien, ayer Alberto Fernández por un lado se fue a Jujuy a visitar a Milagro Sala, que estaba en un hospital en terapia intermedia con una trombosis, para tratar de señalar lo que en visión del presidente es una gran injusticia en contra de esta líder de una organización social que en tiempo de Cristina Fernández de Kirchner había recibido gran cantidad de fondos para la construcción de viviendas y que después termina investigada, entre otras causas, por asociación ilícita por el uso de esos fondos. Tiene 3 causas judiciales en las que ha sido condenada. Una de ellas con condena firme, las otras 2 no. Y Alberto Fernández fue porque dijo que se ha cometido una gran injusticia, pero en el tipo de situación en la que suele meterse Alberto Fernández, que es que termina haciendo cosas que no dejan muy conforme a nadie, porque va a Jujuy, se enoja Gerardo Morales, está bien, gobernador del radicalismo, muy enfrentado con Milagro Sala, pero que tenía una gran relación con Alberto Fernández política. De hecho, fue el dirigente de Juntos por el Cambio que dijo: nosotros tenemos que acompañar, el primero que dijo la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario en el Congreso, porque nosotros tomamos esa deuda cuando éramos gobierno, y muchos de los legisladores del radicalismo de Jujuy han acompañado algunas iniciativas del gobierno, y de hecho en el gobierno hablan bastante bien de la gestión de Morales como gobernador del norte, diciendo que diversificó la producción en Jujuy con la producción de cannabis, el litio, etcétera. Pero bueno, en ese contexto Gerardo Morales dice: es una falta de respeto que venga acá a decirnos qué tenemos que hacer, lo que tiene que pasar es que Milagro Sala se reponga y tenga una cárcel común y corriente, dijo Gerardo Morales. Y Juan Grabois y el kirchnerismo dicen: bueno, si realmente cree que es una perseguida política, que la indulte. Le han pedido medidas también más drásticas a Alberto Fernández del kirchnerismo, como la medida de intervenir el Poder Judicial. Alberto Fernández insistió con que él dijo: yo no puedo firmar un indulto porque las causas son provinciales, y además no lo firmaría porque es una rémora de la monarquía que le da al soberano la posibilidad de intervenir en causas judiciales. Entonces, bueno, suspendió la agenda que tenía, tampoco se entiende mucho, porque tampoco era una situación tan delicada aparentemente, por lo que se sabe hasta ahora la situación de salud. De hecho está en terapia intermedia Milagro Salas, pero bueno, va y hace un gesto que no termina de conformar mucho a nadie. Arriba, porque algunos lo critican por solidarizarse con Milagro Sala y otros por no hacer lo suficiente por ayudar a la situación judicial de Milagro Sala. Dicho esto, después también fue a la televisión, al programa El Gato Silvestre, un programa muy amigable para Alberto Fernández, donde argumentó que los problemas que está teniendo la economía argentina hoy tienen que ver fundamentalmente con un problema de que crecemos demasiado. Lo que tienen que entender es que en todo el mundo falta el gasoil, que no es que le falta a la Argentina. En todo el mundo, a la Argentina además le falta más, porque en Argentina el incremento de la producción hace que se consuma más energía. No tenemos la cantidad de gasoil necesaria producida en Argentina ante un crecimiento y una demanda de energía tan grande como la que se está demandando hoy. Está claro que ese problema lo tenemos, pero ese problema no se arregla con un paro, porque no es un problema que tiene la Argentina, es un problema que tiene el mundo. Hablaba en esto Alberto Fernández del paro convocado por las entidades del campo para el 13 de julio, justamente por el faltante gasoil. Pasa que las cifras que da el propio gobierno respecto del aumento del consumo de gasoil es un 14, un 20%. No se justificaría tanta demora. Lo que hubo fue demora también, y se han estado tirando la culpa entre la Secretaría de Energía e YPF, que es la compañía que compra los barcos. Demora para comprar los barcos, efectivamente en un contexto de escasez de divisas, donde aumentó mucho el precio de la energía a nivel internacional por la guerra, pero evidentemente hubo un desacople, y la medida, por ejemplo, de aumentar el corte de biodiesel que se puede incorporar en gasoil, que la tomaron cuando ya había faltante, que en todo caso si hubiesen previsto con más tiempo lo que iba a pasar, podían implementar alguna de estas medidas, no cuando ya hay faltante. A ver qué más dijo Alberto. El Estado está haciendo su aporte, tratando decisivamente de ir corrigiendo el déficit fiscal, que es un efecto negativo para la economía, tratando de acumular reservas en un momento en que tenemos una demanda de dólares muy grande, porque la economía no para de crecer. Claro. El problema que tenemos es que la economía crece mucho. Entonces, en ese contexto hay un escenario donde la inflación nos complica. Nosotros tenemos que trabajar todos unidos para anclar de algún modo las expectativas de sobre la inflación. Ahora, el problema que tiene la economía es que crece mucho. A ver,
Tampoco crece tanto. El año pasado sí rebotó mucho más de lo que esperaban, casi un 11%, recuperando todo lo que había perdido en el año anterior de pandemia. Y este año, efectivamente, había una estimación original de un crecimiento del 2, 3 y que empezó a crecer hasta el de crecimiento del 4%. Y es cierto que cuando la economía argentina crece, se encuentra muchas veces con la restricción externa del faltante de dólares para importar aquello que necesita en un contexto de crecimiento. Pero la verdad que decir que el único problema que tiene la economía argentina es que crece y crece mucho. En todo caso, recién ahora empezó a crecer respecto a la caída que había tenido con la pandemia. Y puestas en marcha estas nuevas restricciones a las importaciones, lo que ocurrió ayer es que finalmente el Banco Central pudo hacerse reservas y sumó más de 580 millones de dólares. Y fundamentalmente lo que les va a permitir esto es cerrar el mes de junio con un balance positivo para el Banco Central con acumulado de reservas. Recordemos que esto, porque Alberto Fernández habla de la parte negativa del crecimiento, incluso de los precios internacionales de la energía, pero también Argentina aumentó en precio lo que exporta y eso también significó un aumento del valor de las exportaciones. Lo que pasa es que ese cálculo que había hecho originalmente Martín Guzmán de que le iba a alcanzar el incremento de las exportaciones por precio para compensar lo que iba a gastar de más, importando también por precio de energía, no se dio y quedó un hueco entre eso. La especulación del gobierno es que el campo todavía está reteniendo algo de granos de la liquidación de la cosecha y que con estos 3 meses de restricciones a las importaciones van a lograr pasar el invierno. También volvieron a prometer que prontamente se va a resolver el tema del faltante de gasoil. La verdad es que esto lo dijo hace 40 días, dijo Juan Mansur, el jefe de gabinete, ya se va a resolver el tema del gasoil y sigue habiendo faltante. Es difícil atribuirle el nivel de faltante y el tiempo que ha habido de faltante en un contexto de un crecimiento, pero no descomunal de la economía, a realmente nada más que la mayor demanda. La mayor demanda no explica el faltante de hoy. Así que va a ir la entidades del campo el 13 de julio a un paro. Es un paro medio simbólico también porque simplemente no exporta granos por un día, pero ojalá que efectivamente se cumpla la promesa de poder regularizar esto, porque además el gobierno necesita esto para que pues, puedan seguir saliendo las exportaciones y justamente que no se les genere el bache de los dólares. De acá en más, con María O'Donnell.